Sabéis que la situación hasta ahora se basaba en el resultado del anterior conflicto. Igual que pasó en 2020, Azerbaiyán logró tomar gran parte de Nagorno-Karabaj, territorio que nadie reconoce como armenio, aunque la población sí es armenia, y se firma un acuerdo de alto el fuego. En aquel momento, Rusia tiene algo de presencia para intentar mantener el corredor de Lachin que permitiera mantener las vías de comunicación entre la Armenia reconocida, la Armenia soberana, y Nagorno-Karabaj, la parte que aún no estaba controlada por Azerbaiyán. Desde 2020 a 2023, Armenia, aunque lo hizo más bien al principio, fue devolviendo los territorios que había ido tomando en la primera guerra de Nagorno-Karabaj. Esta era la segunda. Fue devolviendo las regiones de Kalbajar y algunas en torno a Nagorno-Karabaj, no en sí el Nagorno-Karabaj. Pero en 2023, pues todo lo que había devuelto en base a esos acuerdos que firmó con Azerbaiyán ya no era suficiente y Azerbaiyán presionó y lanzó una nueva operación, una nueva intervención armada en Nagorno-Karabaj que terminó por completo con lo que quedó del territorio autogobernado por esas autoridades armenias de lo que era la República de Artsaj y por lo tanto se dio la limpieza étnica completa. Hay que reconocer que aunque el territorio era pues internacionalmente tratado como Azerbaiyán, como digo, estaba habitado por armenios, tenían sus instituciones armenias y temían que una entrega del territorio a Azerbaiyán no iba a implicar una autonomía, no iba a permitirles estar en el territorio. La cuestión es que en cuanto se desató esa última operación en 2023, los armenios se marcharon en masa. 200.000 personas se fueron prácticamente, si no me equivoco. No tengo la cifra ahora, o si eran 120.000, pueden ser 120.000 personas las que se marcharon de Nagorno-Karabaj, las que quedaban en Nagorno-Karabaj, especialmente en Stepanakert, la capital, hacia territorio armenio. Entonces se disuelven parte de esas instituciones y falta un reconocimiento desde 2023 a 2024. Esto ocurre unos meses, apenas nada, antes de lo de Hamas, que luego pues lo coparía todo. Pero lo que se espera desde Azerbaiyán es que Armenia reconociera la soberanía azerí de este territorio, la integridad territorial de Azerbaiyán, un nuevo trazado fronterizo definitivo que delimitara qué territorio es de quién. Y con eso Azerbaiyán ha aprovechado estos años, porque desde 2020 lo lleva haciendo, para hacer incursiones en territorio armenio, no solo en Nagorno-Karabaj, también en territorio armenio, diciendo, bueno, que es que tienen que delimitar la frontera. Al final son presiones por la vía militar para que Armenia ceda en objetivos políticos como es la delimitación fronteriza y el reconocimiento de que esos territorios son azeríes. No le bastó con que Armenia devolviera los territorios ocupados, lo digo porque una cosa es Nagorno-Karabaj y otra cosa es el territorio azerí que ocupó Armenia para conectar Nagorno-Karabaj con Armenia, que esto ocurrió en la primera guerra de Nagorno-Karabaj. Eso lo ha ido devolviendo Armenia. Pero en todos los casos, en el territorio ocupado, en Nagorno-Karabaj durante el primer conflicto de 2020 y en todo lo que quedó en 2023, se ha producido una limpieza étnica, porque la población armenia ya no vive ahí. Toda la población se ha marchado a Armenia. Al menos la inmensísima mayoría, lo que nosotros hemos podido ver. No sé exactamente todos los detalles de cada uno de los habitantes, pero eso es lo que ocurrió en 2023. Y ahora que, como digo, Azerbaiyán intenta que Armenia firme un acuerdo de paz o que cambie su constitución para delimitar qué territorios son azeríes y cuáles son armenios, ¿no? Como delimitar completamente los términos de su victoria militar y política, pues Armenia ha ido dando pasos. Ha ido dando pasos primero con la normalización que se ha ido negociando con Turquía, con pues no haber puesto grandes trabas cuando se disolvieron las instituciones de Artsaj. Se ha ido rompiendo la relación con Rusia, mientras que, cuidado con esto, ¿no? Azerbaiyán es un país muy deseado y ha tenido tanto contactos de Rusia como de la OTAN. Armenia se ha ido acercando a la Unión Europea, también a la OTAN, pero sobre todo a la Unión Europea. Y claro,
En este escenario en el que se encuentra con muy pocos socios, Azerbaiyán sigue presionando. Durante el año pasado se planteó que pudieran invadir la zona sur, lo que se llama la región de Syunik. Pero en su momento hablamos de que Irán podía intervenir si Azerbaiyán arrebataba su frontera con Armenia. Claro, la situación ha cambiado ahora y Irán tiene otras prioridades. No sabemos hasta qué punto Irán estaría dispuesto a entrar por defender la frontera sur de Armenia. De nuevo, Rusia tampoco parece proclive a entrar porque, aunque se les acusa de no defender Nagorno-Karabaj, es que Nagorno-Karabaj no era territorio armenio y por lo tanto no formaba parte de la alianza con Rusia. Esto no es que lo diga yo ni que lo diga Rusia, es que lo dice Armenia. Armenia no reconoció jamás la independencia de Nagorno-Karabaj, incluso aunque en Francia intentaron animarle de vez en cuando a que tomara medidas más valientes en la confrontación con Turquía y con Azerbaiyán. Bueno, nunca se produjo, a Rusia se le culpa de no haber defendido a Armenia y Armenia está cada vez más proclive a negociar con Azerbaiyán más cesiones. La última, Azerbaiyán en esa negociación por el tratado fronterizo ha propuesto hacer, es una propuesta antigua, ¿no? Que se hablaba de hacer un intercambio de enclaves, es decir, la frontera, sobre todo en el norte, porque en el sur la zona de Nagorno-Karabaj impidió que fuera funcional desde la independencia de los dos países, pero en el norte tiene una serie de pequeños enclaves que es de territorio armenio dentro del azerí y de territorio azerí dentro del armenio. Bueno, pues se ha hablado varias veces de simplificar esa frontera haciendo un intercambio de enclaves, algo similar a lo que se propuso, por ejemplo, en el Valle del Ferganá en Asia Central, con Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. En este caso, no parece que vayan a prosperar nuevas peticiones de intercambio de territorios. Lo que se pide es directamente que Armenia entregue los enclaves de población armenia en territorio azerí, concretamente en la región de Tabús. Tabús fue uno de los primeros indicadores de conflicto previo al conflicto de la Segunda Guerra Nagorno-Karabaj en el año 2016. Cuando ya se dieron algunas escaramuzas en Tabús, se vio que Azerbaiyán iba a tomar una posición más beligerante y luego derivó en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. Ahora que ya se ha terminado con el conflicto de Nagorno-Karabaj, se intenta presionar para ganar bueno, no sé si nuevas pretensiones, nuevas excusas que permitieran lanzar un ataque mayor. No sé muy bien cuál es realmente la excusa, pero hay varios objetivos ya señalados por Azerbaiyán. Primero se habló solo de Syunik al sur y ahora se habla de Tabús al norte. Si Armenia no consigue cerrar las demandas azeríes con una reforma constitucional o con un acuerdo de paz, y sobre todo conseguir que haya algún garante internacional que se preocupe por hacer que esto se cumpla y no haya futuras demandas, es bastante probable que Azerbaiyán acabe maximizándolas, porque tiene la mano suficientemente fuerte como para pedir más. En estos últimos días, a pesar de que Armenia ha ido cediendo en muchas cosas, la noticia es que desde algunos medios azeríes están hablando de que Armenia está remilitarizando la frontera en Tabús. O al menos se ha hablado del norte, pero bueno, realmente no hay muchas evidencias. Hay algunos vídeos que se han publicado. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán ha puesto al ejército en la frontera en alerta para el combate y, claro, suena un poco otra vez al mismo pretexto de siempre, es decir, es que Armenia nos va a hacer un ataque preventivo. Sabiendo cómo ha funcionado Armenia en estos conflictos, lo lógico es que Armenia no lance un ataque contra Azerbaiyán, sino que intente evitarlo, intente evitar un conflicto. Podría ser, es una cosa que se ha debatido mucho, quién lanzó el primer ataque, si fue una falsa bandera azerí para poder tener un pretexto de intervenir en Nagorno-Karabaj. Recalco, no participaron supuestamente las fuerzas de defensa armenias, sino que lo hicieron las de la República de Artsaj. Por eso también se dio mucho más rápido la caída en el conflicto 2023. No así en el de 2020, que participó mucho más la propaganda armenia en el conflicto. Mientras tanto, estos medios de Azerbaiyán que están diciendo ahora que, bueno, si no se devuelven, como ellos dicen literalmente, las aldeas de Tabús, esos enclaves,
Azerbaiyán puede tomar el control de ellas en minutos o tal vez en una hora. Y es cierto que si ya era difícil defender una población como la de Nagorno-Karabaj, que tenía una posición ventajosa geográficamente en las montañas y conexión con Armenia, imaginad lo difícil que puede ser defender un pequeño pueblo en la frontera azerí enclavado en territorio azerí, ¿no? Es muy complicado defender eso. Y hay que añadir que el propio Nikol Pashinyan, el primer ministro, ha acudido a esas localidades en los últimos días a señalar que a lo mejor habría que llegar a algún acuerdo con Azerbaiyán para solucionar ese estatus político. En aquel momento, en esos pueblos, criticaron fuertemente, ¿no?, las declaraciones de Nikol Pashinyan y le dejaron prácticamente como un vendido ante Azerbaiyán después de haber perdido el conflicto, que iba a entregar esos pueblos de Tabús. Y dicen, bueno, si no nos defiende Armenia, nos defenderemos nosotros frente a Azerbaiyán. Claro, efectivamente tiene pinta de que Azerbaiyán tiene una mano muy fuerte y podría tomar por la fuerza esos territorios. A lo último que nos ha llegado ha sido hace muy poco, hace unas horas, el Ministerio de Defensa de Armenia asegurando que esas denuncias que ha hecho Azerbaiyán de que hay un despliegue militar en la frontera no es cierto, que es falso. Y además ha señalado que de lo que se trataba era de un entrenamiento militar de reclutas y que los medios de Azerbaiyán lo han convertido en una noticia falsa, señalando que van a militarizar la frontera para poder atacar a Azerbaiyán. Bueno, pues encaja un poco en la retórica de los dos, ¿no? Armenia intentando por todos los medios hacer concesiones sin que eso implique su colapso, porque le podrían dar un golpe de Estado a Nikol Pashinyan, como se comentó en enero o febrero de 2021, después de la cesión de 2020, y por otro lado Azerbaiyán poder presionar mientras le sea propicio el contexto. Por ejemplo, ahora es súper propicio, dado que Rusia no puede ni quiere atender el Cáucaso como prioridad y la OTAN necesita socios nuevos como Azerbaiyán, especialmente en el marco de la relación gasística con Bruselas. Esa es toda la noticia que tenemos durante estos días. Por supuesto, pues iremos actualizando y si tenéis preguntas las podemos contestar, porque, bueno, pues veis que es un conflicto que ya llevamos siguiendo años, tenemos una cobertura, pero que ha dado novedades estos días. No sería algo descartable que viéramos un conflicto relámpago otra vez, como el que apenas duró un día o unos días, por Nagorno-Karabaj en Tabús. Puesto, podéis dejar las preguntas en el chat, ¿eh? Ya lo sabéis. Mira, nos preguntan, mientras van llegando las preguntas de este Sí. tema. Bueno, no, miento, porque tenemos ahí la pregunta de Rude, que dice, últimamente se han visto algunos gestos armenios junto a la Unión Europea a priori fuera de línea con Rusia. Presumo que no, pero ¿esto tiene algún alcance práctico? No demasiado. Es verdad que Armenia sí que ha dado algunos pasos, creo que con el Parlamento Europeo, pero es que al final no es el que decide estas cosas. No es significativo en gran nivel. Yo diría que todo depende del rumbo que quieran dar las autoridades armenias. Armenia ya ha señalado que pone en suspenso su participación en la alianza militar rusa y se han dado pasos con la Unión Europea y la OTAN. El tema es que a la Unión Europea y la OTAN les interesa más Azerbaiyán por el acuerdo del gas, también porque se han hecho declaraciones de Jens Stoltenberg, me parece, ¿no?, el secretario general de la OTAN en Azerbaiyán o con Azerbaiyán, intentando alejarles de la órbita rusa. O sea, lo que puede haber ahora mismo es una competición entre Rusia y la OTAN / Unión Europea por la influencia en Azerbaiyán. Entonces Armenia ahí no es un socio prioritario para nadie. Pero desde luego Estados Unidos y Francia sí han intentado acercarse a Armenia para también alejarlo de la órbita rusa. No sé si sería suficiente porque tienen que balancear su apoyo con Azerbaiyán. Bueno, muchas gracias a TIC. Una vez más, no me canso de agradecerle porque ahora sí hemos llegado a ese último objetivo de este mes de marzo, esas Hombre, 680 suscripciones. Así que muchísimas gracias, TIC. Mañana vamos a seguir, por supuesto, con el contenido gracias a TIC, gracias a Amanda Carallo, gracias a Anastas, a Village y a todos los que estáis aquí en todos los directos, tanto a los que os suscribís, que sois, por supuesto, los que hacéis posible el contenido aquí, como a los que venís
porque no os perdéis ninguno de nuestros directos y eso también nos ayuda mucho. Este mes de abril vamos a tener muchísimo contenido aquí en el canal, novedades en la Sí, página web, novedades del ya proyecto, veréis, ya muchas veréis. cosas, estad muy atentos. De hecho, os dijimos, vamos a tener más franjas desde que empiece abril. Bueno, pues mañana empezamos ya con esa lógica de tener más horas, más contenido aquí en el canal de Twitch. Y de hecho ya os puedo anticipar que vamos a abrir directo mañana a las 3 de la tarde, hora peninsular española, 3 de la tarde, tendremos el primer directo del día, porque a las 8:30, no a las 9, a las 8:30 abriremos nuestro segundo directo del día. Es decir, empezamos ya con esta lógica de más de un directo en alguno de los días, varias franjas a la semana, más de las que hacíamos hasta ahora, para agradeceros todo el apoyo que nos dais. Y nada, pues eso, que insistimos. Mañana a las 3 vamos a estar en directo. 3 del mediodía, 3 de la tarde. Seguid al canal, marcad la campanita para que os llegue la notificación. Y después, a las 8:30, el directo de siempre. El directo de todas las noches, solo que lo adelantamos media horita para tener, pues eso, media hora más para comentar las cosas, ¿vale? Así que, bueno, más contenido aquí en el canal, ahí dicen Sí, Descifrando sí. las 24 horas. Es que, bueno, nos estáis dando tanto apoyo aquí que hemos decidido que abril va a ser, también porque es un mes importante para el proyecto, os iremos contando cosas, pues bueno, por supuesto, tenemos que agradeceroslo y mañana empezamos ya con esa nueva lógica aquí en Twitch. No van a ser todos los días así, ya lo avisamos. No vamos a tener dos franjas todos los días, eso es imposible, pero va a haber alguna que otra. Hasta ahora pues solíamos hacer, yo diría que unos 6 directos a la semana de media, ¿no? 5 o 6 directos. Bueno, pues yo creo que en esta nueva etapa podemos intentar llegar a las, no sé, 9, 10 franjas a la semana. Vamos a ver si con eso es suficiente para agradeceros el apoyo. Por supuesto, conservando la cantidad de horas que estamos aquí, ¿no? No es que vayamos a hacer una hora y luego una hora. Vamos a hacer más o menos 1 hora y media, 2 horas en cada una de las veces que nos conectemos. Vale, ¿alguna preguntita más? Gracias, por Bueno, cierto, a y Vázquez que por esa TIC sub. se ha colocado primero también en el ranking de donantes, así que bueno, Pues muchísimas perfecto. gracias y a ti y a todos, vaya. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a Vázquez Bill por su suscripción de nivel 2. Bueno, pues muchísimas gracias. Nivel 2 la suscripción, que nos ayuda más que la del nivel 1. Así que muchísimas gracias. Esto, algunos lo sabéis. Si estáis suscritos con la suscripción de pago, la de nivel 1, o si estáis con la de Prime, si queréis aportar económicamente más, de manera sostenida, con lo que hacéis ya nos ayudéis un montón, pero oye, si queréis dar un aporte extraordinario y dar un poquito más de sostenibilidad al trabajo que hacemos aquí, podéis cambiar esa suscripción por una de nivel 2 o de nivel 3 incluso, que son las que más nos ayudan tanto económicamente como en el reparto en relación a Twitch. Lo malo es que para cambiar a este tipo de suscripciones creo que hay que estar desde el ordenador, pero una vez lo haces ya se te queda y la renovación pues es siempre de ese nivel. Así que muchas gracias especiales a Vázquez Bill por esa sub en nivel 2, que nos ayuda todavía más que la de nivel 1. Bueno, y no sé, Ale, si tenemos alguna cosa más. Nos dice, ¿creéis que la mejor solución a Armenia sería convertirse en una república autónoma de la Federación Rusa? Dice Juanfe. Bueno, Esa es bueno, una eso hipótesis y curiosa. qué complicado. Realmente no, o sea, no es tanto que es lo mejor que yo pueda opinar, es que se trata del rumbo que decidan las autoridades armenias. Armenia tiene varias opciones. Si Armenia se mete en la OTAN, en teoría estaría ganando un peso que Azerbaiyán pierde y que por lo tanto estarían obligados, entre comillas, aunque ya sabemos cómo funciona esto, a defender las fronteras armenias reconocidas internacionalmente. En teoría eso debería funcionar, pero es que en teoría estar en la alianza militar rusa también debería servir. Es decir, que aunque hayas perdido Nagorno-Karabaj, ese territorio no lo reconocía ni Rusia ni ningún miembro de la organización, ni la propia Armenia como territorio armenio. Entonces, no hay una obligación de defender ese territorio, que era un territorio en disputa, autoproclamado como República de Artsaj, no reconocido por nadie, y por lo tanto, pues claro, lo que se ha producido es una limpieza étnica, eso sí, eso es evidente, ¿no? Nadie está diciendo que eso no haya ocurrido, pero el hecho de que su relación con Rusia o su relación con cualquier otro país se enfríe por no defenderles activamente, se puede enfocar de dos maneras. Unos que digan, no, no, es que nos hemos alejado de Rusia, como nos plantea esta persona en el chat, porque
En 2018 se dio lo que se conoció como Revolución de Terciopelo y fue una revolución, fue un movimiento de calle antirruso. Vino a protestar contra esa cercanía a Rusia y además llevó a Nicole Pashinyan al poder. Que eso no quita que en 2020 se convirtiera en un perfil prorruso en el momento en el que Rusia garantizó su mediación en ese alto el fuego. Pero claro, como luego no ha servido para distintos intereses, se ha vuelto otra vez más antirruso. Claro, hay quien diría, como digo, dos opciones. Hay que alejarse completamente de Rusia porque no ha sido un socio fiable y por lo tanto tenemos que buscar a la Unión Europea, a la OTAN o a quien corresponda para que nos defienda, ya que Rusia no lo hace. Puede llegar a servir incluso si por países como Francia, por ejemplo, deciden implicarse muchísimo en la defensa de Armenia a cambio de ganar un socio en la región y robárselo a Rusia. Eso sería un éxito diplomático que podría vender Francia y otros países en plena campaña por la influencia en África. Pero, por otro lado, hay quien diría, no, lo que tienen que hacer es corregir el rumbo y acercarse a Rusia, porque si Rusia no está defendiéndolo es porque el gobierno armenio no es lo suficientemente cercano. Es lo que planteabais también con lo de que la OTAN no va a defender igual a todos sus socios, ¿no? Lo de que no es lo mismo defender a una Polonia que pudiera estar en riesgo que a Turquía, que se pueda meter en 1000 conflictos, que negocia con los rusos, o yo qué sé, ¿no? Pues Armenia no es un actor que valga una guerra regional. Eso se dice mucho, ¿no? Se dice bastante que si tienen que ceder, pues que no se van a meter en un conflicto abierto dentro de la OTAN con Turquía o abrir un conflicto con Azerbaiyán, que es clave, o desatar una guerra regional en Oriente Medio por defender a Armenia. Eso es algo que se comenta siempre, ¿no? Con este tema. Y claro, pues hay quien, entre los más ultranacionalistas rusos se ha dicho, planteaban que Armenia se tendría que integrar en la Federación Rusa, igual que también se ha planteado de Azerbaiyán, porque si metes a los dos, pues el conflicto en Nagorno-Karabaj se puede solucionar con un estatus diferente para esa región. Claro, evidentemente, pues si lo piensas así, pues es que si Armenia forma parte de la Federación Rusa, pues claro que Rusia va a defender a Armenia con más ahínco, ¿no? Porque es su propio territorio, pero no sé yo hasta qué punto esa visión va a tener aceptación dentro de las autoridades armenias, sobre todo viendo que el establishment actual deriva de unas protestas antirrusas. Vale, y alguna última pregunta antes de cerrar. Nos preguntan... Bueno, pues mira, Ale, nos pregunta Misco una pregunta para ya cerrar. Dice, en realidad la pregunta sería, ¿Armenia tiene alguna opción? A ver, es lo que acabo de comentar son varias opciones. Azerbaiyán perdió la primera guerra de Nagorno-Karabaj. Yo ya os comenté alguna vez, en el directo exclusivo, por ejemplo, lo habréis escuchado, cómo hay en Ereván una cantidad de museos dentro de lo que era el imaginario soviético vinculados realmente al conflicto de la primera guerra de Nagorno-Karabaj, porque se logró una ventaja creando la República de Nagorno-Karabaj, que luego sería la de Artsaj. Azerbaiyán consiguió dar un vuelco a la situación con una explosión económica, demográfica y militar. Un desequilibrio que permitió aguantar varias décadas el statu quo hasta que pudieron revertirlo. Armenia ahora mismo es una versión mucho más desequilibrada de lo que era en el primer conflicto. Entonces, opciones tiene muchas. Si lo que quiere es recuperarlo por la fuerza, como ha hecho Azerbaiyán, podría volver a intentar ahora firmar algún tipo de nuevo statu quo, un acuerdo de paz, un cerrar las fronteras delimitando lo que corresponda, es decir, lo que ya está haciendo, entregar, ¿no?, el territorio que le ha reclamado Azerbaiyán, pero intentando minimizar las pérdidas, porque estamos en un punto en el que se podría haber conservado algún estatus autónomo para el Nagorno-Karabaj y por no ir negociando, finalmente Azerbaiyán lo ha tomado todo. Entonces, esto también es aplicable a otros conflictos, porque se menciona mucho en Ucrania, ¿no? Es que Ucrania no puede permitirse ceder. Ya, pues es que a lo mejor al cabo de 6 meses ya no es una opción. Ese es el problema que tiene Armenia, que no se ha llegado a un acuerdo después de ¿cuánto? 3, 4 años del conflicto de Nagorno-Karabaj, cuando se dijo que ya que se estaba entregando territorio que no era soberano armenio, que era un territorio en disputa. Es una opción,
ya que se está apostando por la vía de entregar todo lo que pide Azerbaiyán, pues cerrarlo, en plan, hasta aquí. Ahora, si lo que se quiere es revanchismo, hay algunos mandos militares que están hablando también de eso, ¿no? De cómo tumbar el gobierno, de cómo dar un giro a la política de Nikol Pashinyan y buscar o un gobierno, como mencionó antes, que se acerque más a Rusia o que se acerque más a otra potencia europea o mundial que le pudiera garantizar la soberanía actual y al menos, ya no te digo que vayas a recuperar Nagorno-Karabaj, que me parece ahora mismo una quimera, pero sí evitar que pierdas más territorio. Y si no, pues eso, tienes otras opciones de desequilibrio o buscar nuevas bazas. Es que al final un país pequeño no puede por sí mismo, bueno, defenderse, puede intentarlo, claro, pero cuando Azerbaiyán tiene el apoyo detrás de Turquía, tácito de la Unión Europea, de alguna manera Rusia puede llegar a tolerar, tienes a Estados Unidos interesado, es que es muy difícil que Armenia sola pueda hacerlo. Entonces, o te buscas nuevos socios o ¿qué vamos a hacer? Ahora es verdad que hemos hablado alguna vez de India como uno de los países que había enviado armamento, pero por ejemplo también se ha ganado algo de relevancia con las relaciones con Irán, que en su momento hablamos que en el segundo conflicto en Nagorno-Karabaj Irán se puso un poco de perfil declarando la integridad territorial de Azerbaiyán, pero posteriormente cuando ya vio peligrar la frontera con Armenia se puso más a la defensiva. Pues no sé, se puede intentar fortalecer las alianzas con India y con Irán. Por ejemplo, digo, es que hay 1000 países que, bueno, no tanto, pero quiero decir que se puede acudir a mucha gente. Pero estos dos son dos países que han dado señales de interés en Armenia. Francia es un país que ha dado muchísimas señales de interés en Armenia. Pues mira, es que si no quieres profundizar tu relación con Rusia y que Rusia ponga más ahínco en la defensa de tu territorio, tendrás que buscar socios, ¿no? Yo no tengo ningún tipo de preferencia que explicar aquí, pero son las opciones que hay sobre la mesa, ¿eh?